Licenciada Adriana Beliz Nieto, compañeros en general, muy buenos días. En esta exposición vamos a tratar sobre el filtro de la nefrona. Vamos a empezar con un concepto sobre los riñones. Primero, la definición. Son órganos retroperitoneales. Retroperitoneales significa que está detrás de la membrana serosa. La localización anatómica está en la parte posterior y superior del abdomen. Tenemos funciones del riñón. La adrenalina, que hace un aumento cardíaco. La homeostasis, que es el equilibrio interno del cuerpo humano. También hace la eliminación de sustancias tóxicas y la regulación de la presión arterial. Tenemos la morfología del riñón, que es la externa y la interna. Miden aproximadamente un 12 por 6 por 3, que es 12 centímetros desde el superior hasta el inferior del riñón, el 6 hasta el ancho y el 3 de grosor. Aproximadamente también pesa 170 gramos. La coloración del riñón es violácea y la forma del riñón es de un payar. Ahora, la parte externa del riñón tenemos a la corteza y a la médula. En la corteza tenemos al corpúsculo de Malpighi y en la médula pirámides de Malpighi. Corpúsculo de Malpighi es la estructura clave de los riñones, que la función principal está en la filtración de la sangre y la formación de orina. En la médula tenemos a las pirámides de Malpighi, que en breves minutos tendré que explicar. Como les decía, en la pirámide renal o la pirámide de Malpighi se da gracias al descubridor científico alemán Marcelo Malpighi, y en esto podemos observar que son un conjunto de túbulos renales. La estructura es de triangular, por eso pirámide, y tiene entre 10 y 18 pirámides en cada riñón. A continuación voy a hablar sobre las partes de la vía urinaria, que son las cálices mayores, menores, pelvis renal, uréteres, vejiga y uretra. Las cálices menores son la introducción de la orina que se lleva a cabo de las pirámides de Malpighi hacia los cálices mayores. Ahora, los cálices mayores de las cálices menores van hacia el pelvis renal y de la pelvis renal va hacia los uréteres y de los uréteres va a la vejiga y de la vejiga hacia la uretra. Por ejemplo, acá podemos observar que los cálices menores están en la boca de la pirámide Malpighi, y luego estas ramificaciones van al cáliz mayor y del cáliz mayor al pelvis renal y del pelvis renal a los uréteres. Luego de los uréteres a la vejiga y luego de la vejiga a la uretra. Aproximadamente los uréteres miden 20 centímetros y la vejiga, una definición breve es que son el almacenamiento temporal de la orina. La uretra de los varones son 20 centímetros y de las mujeres son 5 centímetros. A continuación, los procesos de filtración de la nefrona. Bueno, ahora tenemos a la nefrona. Voy a hablarles acerca del proceso de filtración, absorción y secreción que se da en este componente del riñón, así como proceso cuando termina toda esta filtración, bueno, los tres procesos que se incluyen y cómo es que se da la formación de la orina y cómo es que se seleccionan los componentes moleculares del plasma sanguíneo. Bien, aquí tenemos a la nefrona, que tenemos un pequeño concepto acerca de ella. Vamos a definir a la nefrona como el conjunto de células
las cuales se van a encargar, ¿no? De absorber, de secretar, asimismo también filtrar sustancias, también agua o solutos, los cuales llegan a través de las arteriolas y pues pasan por un proceso en el cual se incluyen los componentes importantes que tiene la nefrona como unidad fundamental del riñón. Y pues como vemos en la imagen, tenemos su ubicación en el riñón, como tal cual está ubicada en el interior de la cápsula renal que compone a los cálices menores, al apéndice y finalmente desemboca en el uréter. Bien, aquí tenemos unas pequeñas características de generales sobre la nefrona, tal cual como lo mencioné, es la unidad funcional y estructural del riñón. Eh, También se ubica en la corteza o parénquima del riñón, que es la parte, digamos, como una especie de capa alrededor del riñón. Un dato interesante es que el riñón, bueno, cada riñón posee entre 1 millón de nefronas, cada uno, y estas nefronas se encuentran repartidas por toda la corteza renal, así como las pirámides renales, eh, en los cuales se ubican las propias nefronas. Y bueno, cabe resaltar también que, que el riñón no puede regenerar nefronas. Esto porque al momento de que se presente una patología en el riñón, si esta patología logra dañar, digamos, una cierta cantidad de nefronas, el riñón no es capaz de poder generarlas otra vez, no tienes esa capacidad, por lo tanto estaríamos frente a un problema de salud o alguna afección al sistema, bueno, al aparato urinario. Bueno, en este apartado tenemos los componentes principales de la neurona. Como pueden observar, tenemos los tipos de nefrona, corpúsculo renal, sistema tubular, ¿no? Los tipos de nefronas vamos a clasificarlas según su ubicación más que nada, porque técnicamente los dos tipos de nefrona, que vamos a ver más adelante, cumplen la misma función y por lo tanto su clasificación se basa en la ubicación de acuerdo a la pirámide renal. Tenemos lo que es el corpúsculo renal, el cual está compuesto por el glomérulo y parte de la cápsula de Bowman, que es parte también del sistema tubular. Tenemos el aparato yuxtaglomerular, así como también la división de porción celular, lo cual compone al sistema tubular. Bueno, vamos a empezar con los tipos de nefronas, tal cual lo dije anteriormente. Vamos a clasificarlas por su ubicación. Primero tenemos lo que son las nefronas yuxtamedulares, las cuales, como su nombre mismo, bueno, como su nombre indica, eh, están ubicadas entre la unión de la corteza eh, y la médula de una pirámide renal. Como podemos observar en la imagen, tenemos dos tipos de médula, o tenemos, digamos, dos apartados, la médula externa y la médula interna. Toda la figura en cuestión es una pirámide renal. En ella podemos observar los dos tipos de nefrona. Ya les acabo de mencionar un tipo. Un poquito, ¿no? De raíces griegas, podemos decir que yuxta significa al costado o al lado de cierta parte, en este caso de la médula. Luego tenemos la nefrona cortical, la cual es, por su nombre indica, ¿no? Que está ubicada cerca, ¿no? O digamos al lado, ¿no? De la corteza de la pirámide renal. Si somos un poco observadores, podemos notar que ambas nefronas tienen una diferencia de altura. La nefrona yuxtamedular está ubicada un poquito más abajo que la nefrona cortical. De ahí el nombre de ahí el nombre de la nefrona yuxtamedular, ya que además de la corteza está relacionada con la médula porque está un poquín más abajo en altura que la nefrona cortical. Bien, en la imagen se puede observar números, los cuales indican cada parte. Vamos a empezar con el número 1, que es lo mismo que bueno, que el número 1 en ambas nefronas representa el mismo componente. En el número 1, valga la redundancia, tenemos lo que es la nefrona, bueno, el glomérulo como tal. También vamos a ver más adelante sobre sus funciones y qué es el glomérulo.
En el número 2 tenemos el túbulo contorneado proximal. Proximal porque está ubicado cerca del glomérulo, está literalmente unido. En el número 3 tenemos, bueno, el número 3, el número 4 y el número 5 forman parte de un componente, bueno, de un solo componente. El número 3 es un segmento. Como pueden observar, es un segmento que va hacia abajo, por lo tanto podemos decir que es un segmento descendente. El número 4, un segmento ascendente, y el número 5, también un segmento ascendente. La diferencia está en el grosor. El segmento 3 y 4 son segmentos finos y el segmento 5 un segmento grueso. Por lo tanto, podríamos decir que el segmento 3 es un segmento fino descendente, el segmento 4 un segmento ascendente fino y el 5 un segmento ascendente grueso, los cuales forman parte de un componente de la nefrona, una parte de la cual se denomina asa de Henle. Eh, en el número 6 tenemos el túbulo contorneado distal. Distal porque está a distancia, distante, ¿no? O un poquito separado de lo que es el glomérulo como tal, el cual se conecta con el túbulo cortical y a su vez desemboca, ¿no? O termina en un solo túbulo, el cual conecta a ambas nefronas, tanto la yuxtamedular y la cortical, la cual se denomina pues el túbulo renal y el túbulo colector, en la parte del número 9, túbulo colector. Bueno, como les había adelantado, aquí tenemos el glomérulo. El glomérulo, en pocas palabras, es una red de capilares, un conjunto de capilares, los cuales están dentro de una cápsula, la cual se llama cápsula de Bowman. Como pueden ver en la imagen, la cápsula de Bowman es como una especie de Pac-Man con un túbulo conectado que es hueco por dentro, es todo lo que envuelve. Los pequeños huequitos, los pequeños, digamos, orificios que hay, se les conoce como luz capilar y digamos, la parte que tiene como colorcitos amarillos, ¿no? Esa forma amarilla especial, son células, las cuales son, bueno, son un tipo de célula epitelial que es conocida mayormente como podocito. Em, la forma de las circunferencias es igual a decir la forma de un capilar. Los capilares están formados de esa manera, unidos a través de una matriz mesangial, la cual está compuesta por células mesangiales. A su vez, también todo el glomérulo y la cápsula de Bowman son parte o componen una de las partes, la cual se llama el aparato yuxtaglomerular, que también vamos a tratar más adelante, pero para darle un pequeño vistazo, tenemos algunas de sus partes, las cuales son tres principalmente, como lo dije, células mesangiales, las cuales forman la matriz mesangial, eh, la mácula densa, y células que están afuera del aparato yuxtaglomerular, que se conocen como células extraglomerulares. Y también vamos a ver un tipo de células, las cuales son células que están adentro de la mácula densa. También podemos observar lo que son las arteriolas, que son ramificaciones de las venas que componen al riñón. Y tenemos dos clases, la arteriola aferente y la arteriola eferente. Unos pequeños datos, ¿no? Acerca del glomérulo es que su tamaño oscila entre los 100 y 150 micras en el diámetro, relativamente entre la cápsula de Bowman y los capilares. Como ya les dije, se define como una red de capilares, un conjunto de capilares, las cuales son alimentados por arteriolas, la aferente y la eferente. Bueno, ahora vamos a pasar al aparato yuxtaglomerular. En pocas palabras, podemos definir al aparato yuxtaglomerular como el conjunto de células, los cuales se disponen a una determinada función,
como puede ser sensorial, secretora, y se divide en tres partes, las cuales son células que componen tal cual el aparato yuxtaglomerular, que son las células yuxtaglomerulares al lado del glomérulo, la mácula densa, que también es un conjunto de células, y células mesangiales, o también conocidas como células extraglomerulares. Entonces, vamos a empezar con las células yuxtaglomerulares. Las células yuxtaglomerulares también se conocen como células granulares, las cuales están encargadas de sintetizar renina. La renina es un componente que proviene del desecho muscular, ¿no? Del movimiento, o también de células musculares lisas, las cuales están especializadas. Estas células yuxtaglomerulares, en cuanto a sus funciones, están relacionadas a un sistema hormonal. Este sistema hormonal tiene el nombre de angiotensinógeno, el cual tiene como componente propiamente a la renina y a la angiotensina. En cuanto a algunas funciones que tiene, podemos decir que controla la presión arterial en ambas arteriolas, arteriola eferente y eferente. Asimismo, regulan el aumento y disminución de la liberación, ¿no? O producción de renina. Luego tenemos a las células mesangiales extraglomerulares, las cuales se van a encargar más que nada de recubrimiento, de mantenimiento, soporte a lo que compone al aparato yuxtaglomerular. Eh, Finalmente tenemos lo que es la mácula densa. La mácula densa, como ven en la imagen, está ubicado es como una especie de círculo, la cual está compuesta por células. Em, Estas células van a tener funciones sensoriales. Estos sensores van a detectar la concentración de cloruro de sodio que hay en el plasma sanguíneo. Así como también van a servir de estimulación a las células yuxtaglomerulares en cuanto se refiere a la liberación de renina. Y en conjunto, todo este aparato yuxtaglomerular se va a encargar de, como propiamente lo dije, de controlar la presión arterial sistemática específicamente, o también de regular el nivel de concentración de sodio, de cloruro de sodio que hay en el plasma. Bueno, seguidamente tenemos lo que es la cápsula de Bowman. Como lo mencioné anteriormente, es como una especie de recubrimiento que en su interior alberga al glomérulo. Tal cual, como observan en la imagen, están los capilares ahí entrelazados. La cápsula de Bowman es la parte ploma, por decirlo así, que se asemeja como que a una fruta por dentro. Tenemos partes del túbulo renal que se conecta también con la cápsula de Bowman. Eh, Tenemos las arteriolas, la arteriola aferente y eferente, y la parte por donde va a ingresar el plasma sanguíneo y la parte por donde se va a depurar o por donde va a salir la sangre filtrada. Eh, para adelantarles un poco el proceso filtrativo, cuando el plasma ingresa y se filtra por el glomérulo, se le denomina proceso de ultrafiltración. Y bueno, la cápsula de Bowman en su composición y función también se relaciona con la filtración y se compone de células que tienen, bueno, un nombre particular, el cual es los podocitos. Células epiteliales que tienen una característica esencial para el proceso de filtración, así como también de selección de moléculas o de solutos de agua, las cuales van a ser filtradas posteriormente.
Bien, aquí tenemos algunos puntos que quizás no han quedado claros anteriormente. Tenemos lo que son arteriolas aferentes y eferentes. La arteriola eferente básicamente se va a encargar de alimentar al glomérulo y la arteriola aferente de recibir la sangre que fue filtrada y la va a transportar posteriormente a otro tipo de capilares. Que algo sí que no les mencioné es que el glomérulo tiene capilares en su interior. Estos capilares son prácticamente el glomérulo y son de dos tipos, el capilar glomerular y el capilar peritubular. Glomerular porque es parte del glomérulo, está en su interior, y capilar peritubular porque está alrededor de un túbulo. Puede ser el túbulo proximal, túbulo distal, túbulo cortical, túbulo renal, pero siempre está alrededor de un tubo, de un túbulo. El capilar glomerular, aquí tenemos un par de, bueno, unas características que está alimentado por ambas arteriolas. Eh, Tenemos que se caracteriza también porque tiene presión alta. Esto debido a que va a dirigir los solutos hacia arriba y también hacia abajo. Esto se explica físicamente por dos presiones. Eh, Y están adaptados, están literalmente, por decirlo así, hechos solamente para el proceso de filtración. Que por cierto, el proceso de filtración en el glomérulo no es selectiva, sino es activa. El capilar peritubular se va a encargar básicamente de lo contrario. Va a ser alimentado por la arteriola eferente, la cual recibe la sangre ya filtrada va a tener presión baja, a diferencia del capilar glomerular, va a estar adaptado a la absorción y se va a caracterizar, una característica, digamos, particular que tiene, a diferencia del capilar glomerular, es que tiene en su capa, tiene poros que también ayudan al proceso de absorción y de reabsorción. En cuanto al sistema tubular, tenemos su clasificación, división, por decirlo así, los cuales van en el siguiente orden. El túbulo proximal, el asa de Henle en sus tres segmentos, el túbulo distal, el túbulo colector y tal vez podemos agregarle el túbulo cortical y el túbulo renal, el cual sería como el túbulo general de todo. Bien, vamos a pasar ahora sí con la filtración glomerular. En este punto vamos a explicar los mecanismos de filtración y absorción en el glomérulo y posteriormente en la cápsula de Bowman y en los túbulos. Bien, aquí tenemos lo que es la definición del proceso de filtración glomerular. Podemos definirlo como el proceso por el cual se filtra solutos o agua a través del glomérulo y parte de la cápsula de Bowman. A través, claro, el instrumento por el cual va a filtrar va a ser los capilares glomerulares, los cuales, como mencioné, están al interior del glomérulo. Como observan en la imagen, los puntitos que están ahí en negrito, representan los solutos o agua que van a ser posteriormente filtrados a través del glomérulo, el cual vamos a decir que está justo encima de la cápsula de Bowman. Eh, Algo importante a recalcar son las direcciones en las que se filtra o se reabsorbe. Como ven, el proceso de filtración se da en la cápsula de Bowman y por ende en el glomérulo, en los capilares glomerulares. El proceso de reabsorción se representa con una flecha hacia la derecha y el proceso de secreción con una flecha hacia la izquierda. La flecha que observan en la parte izquierda superior es la flecha que representa a la arteriola aferente, la cual va a alimentar y posteriormente pues va a ser filtrado todo ese plasma sanguíneo que llega a través de esa arteriola. Bueno, para entrar un poquito más al tema, para analizarlo, tenemos algunas sustancias que son
digamos, comúnmente filtradas en lo que respecta al glomérulo y en general a la nefrona, en las cuales son la creatinina, que como observa es un componente el cual se va a filtrar sin absorción y tampoco va a ser secretada, simplemente se filtra de frente. Tenemos el cloruro de sodio, el cual va a ser reabsorbido, anteriormente filtrado, y pues va a ser parcialmente, va a ser, digamos, por partes. Tenemos lo que son aminoácidos y glucosa, que van a ser reabsorbidos completamente porque son componentes esenciales para la sangre. Tenemos lo que es la filtración y secreción de un componente, bueno, de componentes que podemos decir lo que son dañinos, los cuales son los ácidos orgánicos y bases, los cuales van a ser eh, reabsorbidos, bueno, digo, van a ser filtrados y simplemente secretados, no van a ser reabsorbidos para nada. En este caso podremos recalcar que la nefrona absorbe mayormente aminoácidos y glucosa, porque, bueno, digo, porque, como dije, son componentes esenciales para la sangre, son muy importantes. Y aquí viene la pregunta, ¿por qué no absorbe proteínas o por qué no absorbe otro tipo de componentes? Principalmente no absorbe proteínas porque los capilares y los poros de los capilares son tan pero tan pequeños que no dejan pasar a las proteínas y tampoco dejan pasar a sustancias que estén unidas a proteínas. Por lo tanto, mediante un componente del glomérulo, la cual se llama barrera de filtración, vamos a tener lo que es la selectividad de moléculas, las cuales van a separarse en aminoácidos, tal cual proteínas, y glucosa, en sus unidades respectivas. Tampoco se absorbe iones de algún componente y tampoco se reabsorben células sanguíneas, porque las células sanguíneas también son relativamente más grandes que un túbulo o, digo, más grandes que un capilar o más grandes que un poro. Bien, en esta parte vamos a hablar acerca de cómo se da, por decirlo así, físicamente la filtración glomerular. En este proceso se incluyen dos fuerzas, las cuales se conocen como fuerzas de Starling, que van a cumplir la función de presión. Como pueden apreciar, esta presión se denomina presión, valga la redundancia, efectiva de filtración, que se abrevia en PEF. Em, Vamos a tener dos clases de presión, las cuales son el gradiente de presión hidrostática y el gradiente de presión oncótica. Estas dos presiones van a actuar de acuerdo a los capilares, eh, de acuerdo a la dirección en la que estos van. Por ejemplo, en la presión hidrostática podemos observar que tiene una flechita hacia arriba, la cual indica que esta presión va a apuntar hacia arriba, lo cual significa que va a dirigir, va a impulsar a los solutos o agua que son filtrados, que llegan al glomérulo, a los capilares glomerulares, hacia arriba, los va a impulsar hacia arriba para que lleguen a la arteriola eferente o posteriormente a los capilares peritubulares. Em, Luego tenemos lo que es gradiente de presión oncótica, que también se le conoce como presión coloosmótica, si no me falla la memoria. Como ven, tiene una flechita hacia abajo, lo cual esto significa que va a dirigir los solutos hacia abajo o simplemente los va a retener. Esto aplica para el caso de solutos que van a ser posteriormente secretados. En el caso anterior, para solutos que van a ser filtrados y posteriormente reabsorbidos.
Aquí tenemos también un pequeño cuadro acerca de las cantidades y sustancias que se absorben en el proceso de filtración glomerular, lo cual, bueno, tenemos el agua, el sodio, cloro, el potasio, bicarbonato, glucosa y urea en sus respectivas unidades, respectiva cantidad, cuánto se filtra, cuánto se excreta y en total cuánto es el porcentaje, cantidad de reabsorción. En la parte derecha tenemos un pequeño gráfico que representa la presión que tiene los solutos o agua que van a ser parcialmente reabsorbidos o, bueno, anteriormente filtrados también. Como ven, el gradiente de presión oncótica parcialmente va a disminuir respecto al ingreso de solutos y agua y de acuerdo al gradiente de presión hidrostática va a irse nivelando, va a irse igualando. Y a toda esta nivelación, ¿no? Que pasó de disminución a estar a un nivel constante, se le llama presión efectiva de filtración, lo cual ya mencioné. Y tenemos abajo lo que es, digamos, la medida, la longitud capilar, que podemos interpretarlo como que esas presiones van a lo largo de un capilar o de los capilares glomerulares. La barrera de filtración glomerular. Em, Es parte del glomérulo, es tal cual, es un recubrimiento, la cual va a estar compuesta por tres partes: el endotelio capilar glomerular, la membrana basal y las células epiteliales, o conocidas también como podocitos, en este caso. Eh, si ustedes se ponen a leer un poco, vamos a encontrar términos como endotelio, fenestrado y factores de regulación de volumen, estímulos. En el caso del endotelio capilar, se denomina como, bueno, un endotelio del tipo fenestrado, algo fenestrado, lo cual significa que va a tener la característica de tener poros, los cuales van a servir, como en el mismo texto lo dice, regular el volumen de las células tal cual, o también la cantidad de filtración que viene del plasma sanguíneo. Em, La membrana basal glomerular se caracteriza principalmente porque es una capa que tiene características electrodensas o electronegativas, las cuales van a impedir el paso de macromoléculas que tienen carga negativa. También podemos recalcar que su formación está compuesta por proteoglucanos o colágenos de tipo 4. Em, También contienen lo que son ácidos, en este caso ácido siálico, y principalmente, digamos, cargas aniónicas que van de alguna forma ayudar al proceso filtrativo. Luego tenemos lo que son células epiteliales o podocitos, las cuales van a tener una característica muy particular, la cual se denomina bifurcación. La bifurcación es el proceso por el cual, en este caso, la célula epitelial podocito va a ramificarse o va a expandirse de acuerdo al glomérulo y a los capilares. Em, Estas células van a compartir características con el endotelio, las cuales van a ser las características del tipo fenestrado, que podemos interpretarlo como poros. Las células epiteliales o podocitos se componen o tienen, de acuerdo en su membrana, poros, los cuales van a cumplir casi las mismas funciones de filtración de acuerdo a las moléculas, donde también se considera la carga que éstas poseen para poder ser, digamos, aceptadas en el glomérulo. Em, También está formado por glucoproteínas, al igual que la membrana basal, y también posee carga electronegativa.
Todos estos componentes están, por decirlo así, encima o recubriendo al glomérulo. Por decirlo así, el proceso inicial de la filtración glomerular eh, es propiamente la barrera de filtración glomerular. Es, digamos, el componente en donde se inicia la filtración, pero a nivel molecular, donde realmente vamos a tener el proceso de filtración, por decirlo así, principal es en el glomérulo, pero técnicamente inicia en la barrera de filtración glomerular, ya que estas células se encargan de filtrar las moléculas que posteriormente van a ser, digamos, eh, derivadas al glomérulo. En este apartado tenemos las imágenes, bueno, una imagen cada una de lo que es la barrera de filtración glomerular y el podocito. Como ven, lo que está adentro del podocito es el glomérulo. Tenemos, bueno, parte del glomérulo, la extensión citoplasmática de los podocitos, como lo mencioné, el proceso de bifurcación, el cuerpo del podocito y los poros por donde se van a filtrar molecularmente las macromoléculas, excepto las macromoléculas de carga negativa. En la otra parte tenemos las partes que mencioné, la membrana basal, que tal cual es, como su nombre lo dice, es una membrana, que principalmente no se incluye mucho en el proceso de filtración, pero es parte. Tenemos el endotelio, el recubrimiento interior, los procesos citoplasmáticos de los porocitos, que podemos relacionarlo con la extensión citoplasmática o la filtración por poros molecularmente, y las hendiduras, que son los pequeños espacios que hay entre cada porocito. Eh, para aclarar un poco, aquí tenemos el otro vistazo de la barrera de filtrado glomerular o la barrera de filtración glomerular. Tenemos el endotelio fenestrado, lo cual mencioné, que también tiene características de poros. La membrana basal glomerular, que en este caso está abreviada como MBG. El lumen capilar, que se traduce como el plasma, que va a ser posteriormente filtrado. Y los podocitos. Y en el espacio urinario es aquel espacio hueco que les mencioné cuando hablamos sobre la cápsula de Bowman. Ese hueco se le conoce como espacio urinario, pero el recubrimiento es la cápsula de Bowman, que quede claro esa diferencia. Okay. Ahora llegamos al proceso de reabsorción, lo cual se va a caracterizar por el intercambio químico de agua, solutos entre los componentes que se filtran. Para entender el proceso de reabsorción, tenemos que saber cómo es que se compone un túbulo, un túbulo parte del sistema tubular, para entender cómo es que cada compuesto, soluto, agua va a ser reabsorbido. Para que un soluto o agua sea reabsorbido, hay dos vías, la vía transcelular y la vía paracelular. La vía transcelular es básicamente cuando el soluto va a pasar a través de una célula que compone a un túbulo, puede ser el proximal, distal, y la vía paracelular, la cual va a ser a través de las hendiduras o pequeños agujeritos que hay entre cada célula. Vamos a tener también lo que es gasto de energía, ATP, eh, tipos de difusión simple y facilitada o activa y pasiva, el proceso por el cual el agua traspasa la célula, la vía transcelular, que se le conoce como ósmosis. Básicamente, el agua tiene un proceso aparte, pero en pocas palabras pasa por difusión, que se conoce como ósmosis. A la parte derecha tenemos lo que es la filtración, el lumen, donde va a llegar el plasma sanguíneo. Eh,
digamos, el conducto urinario, que está en inglés, pero sería el urine site, y finalmente la excreción. Tenemos lo que es en la parte izquierda el intersticio, que va a ser como una especie de espacio entre un túbulo y entre una célula. Ese espacio se llama intersticio. Tenemos lo que son los canales o capilares peritubulares, que en este caso vamos a, digamos, utilizarlos, vamos a comprender un poco sobre su función y en cuestión todo sería el proceso de reabsorción. Para entender los mecanismos bueno, para entender el proceso de reabsorción, tenemos que entender los mecanismos de transporte, por el cual van a llegar los solutos o agua a través de un túbulo hacia el capilar peritubular, donde finalmente va a ser reabsorbido o secretado. En este caso tenemos lo que es el proceso de difusión, simple y facilitada. Se van a diferenciar porque la facilitada utiliza proteínas de transporte y la simple no. La simple eh, pasa directamente sin ningún tipo de aditivo o ayuda, por decirlo así. Este proceso se da a favor de un gradiente de concentración, lo cual significa que no va a gastar ATP. El transporte activo se divide en primario y secundario. El primario se va a caracterizar porque va a ser una fuente, bueno, se va a caracterizar principalmente porque va a utilizar energía directamente. En cambio, el secundario va a utilizar la energía bueno, valga la redundancia, el secundario va a derivarse de la utilización de energía del primario. O sea, que no puede haber transporte activo primario. Digo, no puede haber transporte activo secundario sin haber un transporte activo primario. Este proceso de transporte va en contra de un gradiente de concentración, por lo tanto gasta ATP. El secundario puede ser cotransporte, puede ser de cotransporte y de contratransporte. Para definirlo simple, el cotransporte es cuando la dirección en la que se da el transporte activo es la misma y cuando es en una dirección contraria, en direcciones contrarias, va a ser contratransporte. Luego tenemos la forma en la que el agua se transporta, la cual sería ósmosis por difusión simple, no utiliza ningún tipo de ayuda, por decirlo así. Y cabe resaltar que la difusión se da de un gradiente de mayor a menor. El transporte activo es al contrario, de menor a mayor. Y la ósmosis también tiene un proceso, el cual se relaciona con un proceso parecido a la difusión de mayor a menor, que en este caso no vamos a tratar. Pero es importante saber al menos un poco acerca de la difusión del agua. En esta parte vamos a tratar cómo es que se da el proceso de reabsorción y secreción propiamente tubular en cada túbulo, de acuerdo al orden y división tubular que mencioné anteriormente, que el orden iría primero túbulo contorneado proximal, seguido del asa de Henle y el túbulo contorneado distal. Okay. Empezamos por el túbulo proximal. Vamos a entender un poco acerca de la fisiología, de, de cómo es que este tubo se compone. A primera vista tenemos lo que son los mitocondrias, por lo que podemos suponer que tiene un significativo uso de energía, volumen de energía. Tenemos lo que es la luz tubular por donde va a ingresar los solutos y agua. El intersticio, que en este caso está a la derecha, hace unas imágenes anteriores estaba a la izquierda, pero cambiando el lugar no varía mucho la composición. El intersticio está a la derecha, por lo que podríamos suponer que un poquito más al lado estaría lo que es el capilar peritubular. Tenemos lo que es una membrana, la cual contiene las mitocondrias, la cual se conoce como membrana vasolateral, que está al lado del vaso, del capilar. También tenemos lo que es la membrana apical o luminal,
Principalmente porque es parte de la luz tubular y a su vez es una membrana, por eso da ahí el nombre de membrana luminal o apical. Las uniones estrechas o los pequeños huequitos que hay entre cada célula y microvellosidades que son parte del túbulo. Bien, aquí tenemos desde un nivel químico, por decirlo así, el proceso de reabsorción en el túbulo proximal. A vista simple podemos, no sé, decir que es un proceso complejo, pero realmente es un proceso simple. Todo parte de la bomba de ATPasa, que, como sabemos, es el transporte activo primario más conocido en todos los temas de biología, incluso otros temas aparte. Es lo más conocido, la base. En algunos libros podemos encontrar que la bomba de ATPasa, digamos, mete a la célula tubular, ¿no? Deja ingresar a la célula tubular dos, eh, dos de potasio, iones de potasio, y deja salir dos iones de sodio. De acuerdo a este proceso, como es un transporte activo primario, va a activar otros procesos aledaños alrededor, que son otras bombas o transportes activos secundarios. En este caso, como podemos observar en la parte superior derecha, tenemos la activación de la bomba de sodio e hidrogeniones. Estos van a ser un transporte secundario porque derivaron de la bomba de ATPasa y están en contratransporte por la dirección de las flechitas, o la dirección en la que ambos salen o entran. Em, Como ven, esta bomba que fue activada por la bomba de ATPasa va a unirse con los componentes que llegan a través de la luz tubular, de los solutos. Imagínense que llegan los solutos a través de la gravedad, están bajando y se van a cruzar con hidrogeniones. A ver, los solutos que bajan a través de la luz tubular van a ser variados, pero en este caso vamos a tratar el bicarbonato. Este bicarbonato se va a sumar con el hidrogenión que sale de la bomba de sodio e hidrogeniones, que es el H+, representado con color negrito, y se va a unir con una enzima, la cual se llama anidrasa carbónica. Esta enzima va a hacer que estos dos solutos se unan y van a formar un ácido carbónico que está ahí representado con su fórmula y por acción de esta misma enzima se van a separar en agua y dióxido de carbono. El dióxido de carbono ingresa a la célula porque es un componente liposoluble, por lo tanto, esto le va a permitir su ingreso y se va a unir con el agua, que propiamente también ingresó, y al unirse por acción de la misma enzima, anhidrasa carbónica, no se olviden, va a formar lo que es el ácido carbónico, que nuevamente por acción de la misma enzima lo va a separar en bicarbonato e hidrogeniones. Los hidrogeniones van a volver a la bomba de donde se inició, donde se inició, y el bicarbonato va a ser reabsorbido a través de difusión simple, ya que no utiliza ningún otro, digamos, adicional, una suma, algo que le ayude a ser reabsorbido, sino que simplemente se reabsorbe por difusión simple. Y en la bomba de TPasa, el potasio principalmente siempre cumple el proceso de ingresar y luego de salir para ser reabsorbido otra vez por difusión simple. Entonces podemos concluir que en este caso el túbulo proximal reabsorbe glucosa, aminoácidos, potasio, sodio, agua y cloro, que no se menciona aquí, pero el cloro ingresa por los espacios que hay entre cada célula por vía paracelular y el bicarbonato. En resumen, podríamos decir que el túbulo proximal reabsorbe sodio, cloro, bicarbonato, potasio, agua, principalmente glucosa y aminoácidos, y eh, secreta lo que es hidrogeniones, que en este caso el hidrogenión representa un tipo de toxina para lo que es el túbulo y
También se secreta lo que son ácidos orgánicos y bases y todo esto en un medio isosmótico, lo que quiere decir que hay un balance entre las moléculas que componen a todo este proceso. Y bueno, siguiente túbulo. Bien, ahora vamos con el asa de Henle. El asa de Henle vamos a dividirlo en dos segmentos. Primero tenemos el segmento delgado, el cual sería el segmento descendente delgado inicialmente. Como ven, carece de mitocondrias, tal cual como los anteriores tubos, posee casi las mismas características, tiene una luz tubular, por lo tanto tiene la membrana basolateral, un intersticio, membrana apical luminal. Como ven, no tiene microvellosidades y también poseen uniones estrechas. Ya, ok. Vamos a ver ahora el segmento grueso. El segmento grueso, ascendente por cierto, o simplemente segmento grueso, va a compartir las mismas características con el túbulo contorneado proximal o simplemente túbulo proximal. Va a tener microvellosidades un poco más pequeñas que el túbulo proximal. A su vez va a tener membrana apical, membrana apical, membrana luminal, el intersticio, una gran cantidad de mitocondrias, membrana vasolateral y las uniones estrechas entre cada célula que compone. Sí, ok, en el segmento fino descendente del asa de Henle tenemos el siguiente proceso de reabsorción. Como pueden observar, lo único que se reabsorbe es agua. ¿Por qué es agua? Porque este segmento básicamente se va a caracterizar por la permeabilidad al agua y a su vez va a ser impermeable a solutos. Va a absorber uno que otro soluto, como en la parte de abajo donde dice vía paracelular, que sería sodio en este caso. Em, Como dije, se va a absorber simplemente agua, literalmente por canales que se llaman acuporinas, que es un tipo de proteína, las cuales van a permitir el ingreso del agua a través de las células, que posteriormente van a ser reabsorbidas a el capilar peritubular. Y es en cuestión, casi no hay mucha especificación en este segmento de la de Henle. En cuanto al segmento fino y grueso ascendente, comparten las mismas características, es por eso que lo he unido en una sola parte. Bien, lo mismo, tenemos la bomba ATPasa, vamos a tener sodio que sale, potasio que ingresa, y ya parcialmente va a salir para ser reabsorbido. En este caso, tenemos los componentes que llegan de la luz tubular, van a ser los mismos, bicarbonato, que se va a unir con la bomba de transporte activo secundario, que fue derivada de ATP, de sodio e hidrogeniones, va a unirse a través de la enzima anhidrasa carbónica y va a componer el ácido carbónico, que a su vez, por acción de la misma enzima, se va a descomponer en CO2 y agua. Como dije, el CO2, por la característica de ser liposoluble, va a ingresar a la célula, va a unir con el agua, van a formar el mismo componente, ácido carbónico, se va a separar en bicarbonato e hidrogeniones. Los hidrogeniones vuelven a la bomba de donde inicialmente salieron y el bicarbonato va a reabsorberse por difusión simple. En este caso tenemos una bomba más, la cual va a ser bomba de potasio, sodio y cloro, en este caso, ¿no? Dos cloros. En este caso vamos a tener la reabsorción parcial del cloro a través de difusión simple. En este caso, el potasio que fue reabsorbido también en este caso de los segmentos, también va a ser, por decirlo así, expulsado a través de un canal de potasio por difusión simple. Y este proceso se llama retrodifusión, que se observa en la parte inferior derecha, que para tener un poco de datos, ¿no? Para conocer un poco sobre cargas, este proceso consume 8 milivoltios positivos y se da en un medio de contratransporte respecto a la bomba de sodio y dos cloros
y un potasio. Lo mismo, el agua, en este caso, si se dan cuenta, el agua casi no se reabsorbe a comparación del segmento delgado, del segmento fino descendente. Aquí se reabsorbe más que nada solutos para compensar lo que no se lo que no se lo que no fue reabsorbido en el segmento fino descendente. Y por la vía paracelular se reabsorben cosas, bueno, solutos como magnesio, calcio, sodio y potasio. En resumen, se absorbe sodio, cloro, bicarbonato, calcio y manganeso. Casi nada de agua. Bien. En resumen, lo que se va a secretar del asa de descendente delgada de Henle o el segmento descendente del asa de Henle em, no va a ser prácticamente nada porque no se reabsorbe casi nada. Es en esa relación. Simplemente se reabsorbe agua y punto, no se secreta nada más. En cambio, en el asa ascendente gruesa de Henle y también en el segmento ascendente fino del asa de Henle, se van a absorber lo que son sodio, cloro, potasio, calcio, bicarbonato y magnesio, y se va a secretar lo que es hidrogeniones. Como les dije, es como una especie de toxina que no se reabsorbe casi para nada en todo el proceso de, de reabsorción. Y todo va a producirse en cuanto a un cotransportador que como era, bueno, el cotransportador, que era esa bomba que mencioné hace, bueno, a la imagen anterior, que era el sodio, dos de cloro y uno de potasio. Es un cotransportador. Em, y todo esto se va a dar a su vez en un medio hiposmótico, en un desbalance de moléculas. Ahora tenemos el túbulo distal, que también, por decirlo así, valga la redundancia, comparte las mismas características que tubos anteriores. Gran cantidad de mitocondrias, luz tubular, tiene microvellosidades, membrana basolateral, intersticio, membrana apical luminal, casi igual al túbulo contorneado distal, digo proximal. Bien. Em, en este caso vamos a tener un proceso más simple, no tan, digamos, riguroso. Lo mismo, ¿no? Tenemos la bomba de ATPasa, introducir potasio, va a sacar potasio, difusión simple. En este caso vamos a tener a un cotransportador, bueno, en este caso un contratransporte de la bomba de cloro y sodio, que vamos a llamarlo como bomba de sodio y cloro, que de ahí vamos a reabsorber eh, cloro por difusión simple. Y en este caso, el sodio que entra a través de esta bomba va a compensar el sodio que sale de la bomba de ATPasa. De ahí, de esa manera se explica. Este túbulo se caracteriza por ser impermeable al agua. Por lo tanto, no se va a reabsorber agua, simplemente solutos. Esos solutos que observan por vía transcelular y por vía paracelular, magnesio, calcio, sodio y potasio. Está en su relación en la membrana basolateral y luminal. Y en resumen, se reabsorben sodio, cloro, potasio, calcio y magnesio. Ok. En este caso, lo que hice fue juntar el túbulo contorneado distal en la parte final y el túbulo colector cortical. El túbulo distal no es que se divida en inicio y fin, en inicial y final, sino que el túbulo, digamos, la parte del túbulo inicial tiene características que se diferencian mucho de su parte final, del mismo túbulo. Y a su vez, esta parte final del túbulo distal comparte las mismas características con el túbulo colector cortical. Es por eso que los he juntado. Esto quiere decir que ambos túbulos poseen las células que observan, las células principales y las células intercaladas. Las células principales no tienen tipos, no tienen división. Son las células principales y punto. Las células intercaladas son de dos tipos, tipo A y B. Las células principales se encargan de la reabsorción de sodio y agua, se regulan a través de la aldosterona y la hormona antidiurética y lo que secretan es potasio.
En el caso de las células intercaladas, en el tipo A reabsorben potasio y bicarbonato. En el caso del tipo B, solo hidrogeniones. Y secretan hidrogeniones bueno, en el caso de las células intercaladas A, secretan hidrogeniones. Y en el caso de las células intercaladas B, potasio y bicarbonato. Para dar un poquito de énfasis, la hormona antidiurética se encarga de concentrar lo que reabsorbe la célula principal y la aldosterona de conservar lo que se concentra o lo que se obtuvo de la reabsorción. Y finalmente se secreta potasio. Em, si se dan cuenta, la célula A y B, intercaladas propiamente, secretan y reabsorben lo contrario, literalmente. O sea que prácticamente no reabsorben muchas cosas porque es como que se cancelan directamente. Siguiente imagen. En resumen, en cuanto a la secreción y absorción del túbulo distal, primera y última parte, así como también el túbulo conductor o túbulo cortical, tenemos que en la primera parte del túbulo distal se absorbe sodio, cloro, calcio y magnesio. Casi no se secreta nada porque no hay nada que secretar, literalmente. Em, en la última parte del túbulo distal y conducto colector, túbulo cortical, las células principales, como le dije, no tienen tipos, se encargan de reabsorber sodio y cloro y secretan potasio, como lo observan en la imagen. Y también, a su vez, las propias hormonas antidiurética y aldosterona también van a ser absorbidas o reabsorbidas a su vez con agua. Y las células intercaladas, como ven ahí, de los dos tipos, van a encargarse de secretar hidrogeniones y van a encargarse de reabsorber potasio bicarbonato para compensar el potasio que secretan las células principales. Como os dije, los hidrogeniones casi nunca se absorben. Bien, y para terminar tenemos lo que es el conducto colector medular, el conducto más cercano digamos, a la parte final ya de la formación de la orina, el cual va a absorber sodio, cloro, la hormona antidiurética propiamente, agua, en este caso va a sumarse la urea y va a secretarse hidrogeniones tal cual y va a resolverse también propiamente bicarbonato. Y una vez hecho todo este proceso, se da la formación de la orina, de acuerdo al orden de los túbulos, el tipo de molécula o soluto agua que se absorbe. Y finalmente eso sería todo el proceso de filtración glomerular. Y claro, de ahí se derivaría al sistema excretor, que ya daría inicio, ¿no? Digamos, al destino final de la orina. Y eso sería en cuestión, así que gracias.